Estimados todos, ¿cómo se encuentran? Vamos a ver este tema, biotecnología de microorganismos. Es la primera parte. En total vamos a abordar 2 sesiones. Esta es la primera. Vamos a ver algunas generalidades sobre estos sistemas en esta ocasión. Bien, aquí tenemos una definición de microbiología. En este caso es microbiología industrial en la biotecnología. Esta definición menciona que es el estudio de la producción a gran escala y para obtener una ganancia de microorganismos o sus productos para uso directo o como insumos en la fabricación de otros productos. A lo que se refiere este párrafo es que en sí el microorganismo puede ser el recurso completo que sirve para su aprovechamiento o, como señala la segunda parte, sus productos se refiere a que algo útil dentro de ese organismo, que podrían ser el caso de algunas enzimas, son el objeto de estudio y lo que al final vamos a utilizar. De cualquier manera, ya sea el sistema completo, toda la célula, o algo interno de dichos sistemas microbianos y que se pueden aprovechar, pueden hacerlo en esta área de la biotecnología, ¿sí? La biotecnología industrial. Bueno, aquí menciono también 4 áreas que derivan de esta general y que son áreas de aplicación de la microbiología. Tenemos a la microbiología médica, microbiología ambiental, microbiología alimentaria y microbiología industrial. La constante y por qué se llama en principio microbiología industrial es por esa capacidad que se tiene de que estos sistemas se pueden escalar a grandes niveles. Es decir, se puede hacer una producción masiva de algún producto, ya sea de los propios microorganismos o de un producto derivado de estos mismos. Y en cuanto a aplicación, y que son los puntos que menciono abajo, son el área final donde van a poder aprovecharse estos recursos. Y fíjense que solamente menciono esos 4. Puede haber muchísimas otras áreas donde se aplican estos sistemas para su aprovechamiento. Ahora bien, ¿cuál es la labor del microbiólogo? Bueno, aquí ya está muy dirigido a hablar de las capacidades que debe tener una persona especializada en el tema. Pero vamos a mencionarlo. Un microbiólogo debe de ser capaz de seleccionar al organismo que va a ser utilizado en los diferentes procesos para los cuales se requiera. También deberá de ser capaz de tener una buena elección del medio de crecimiento de dichos organismos, ser capaz de determinar las condiciones para la productividad óptima del organismo. También el microbiólogo durante la producción real deberá de monitorear el proceso por la ausencia de contaminantes y también participar en el control de calidad para garantizar una uniformidad de la calidad de los productos. También el microbiólogo deberá de custodiar adecuadamente a los organismos, generalmente en una colección de cultivos, para que se conserven sus propiedades deseables y finalmente ser capaz de mejorar el rendimiento de los microorganismos por manipulación genética o por medio de reconstitución. Y bien, ¿qué tipo de células se usan en la biotecnología industrial? Estamos hablando de microorganismos, eso es una constante. Ahora, dentro de ese criterio entrarían estos 3 grandes grupos: bacterias, arqueas y eucariotas. Bueno, aquí en este caso de las eucariotas obviamente serían unicelulares, ¿sí? Pero bueno, son los 3 grandes dominios que estarían implicados y de los cuales podríamos obtener este recurso, microorganismos. El uso de cada uno de ellos representa ventajas y desventajas. El que destaca mucho es el grupo arquea, porque el dominio arquea, porque implica pues organismos los cuales crecen en condiciones difíciles de imitar. Existen microorganismos que crecen en ambientes, en condiciones donde hay mucha presión, donde hay altas temperaturas, etcétera. Y por sí solo mantener ese tipo de condiciones vuelve muy costoso un cultivo.
Ahora, más allá de los costos, las condiciones que se deben de mantener, vamos a ver algunas ventajas y desventajas a nivel biológico entre estos grupos, lo cual nos dejará más claro por qué se usan preferentemente cierto tipo de microorganismos. Esta es una tabla comparativa entre los tres dominios de estos tres grupos que acabamos de ver. Vemos en las tres últimas columnas justamente eso: grupo de bacterias, arqueas y eucariotas. Ahora, cada uno de los 14 renglones que están ubicados en la columna número 1 nos enlistan 14 características, y de lo que trata la tabla es de comparar si esas 14 características las comparten los tres grupos, o si hay un grupo que la tiene y otro que no. Eso es lo que representa esta tabla. Destaca, por ejemplo, dentro de las características está la del renglón número 1, donde dice, a ver, el grupo del cual estamos hablando tiene estructura de célula procariótica. Bueno, pues vamos a ver las columnas del lado derecho. Dice que para el caso de bacteria y arquea, sí tienen una estructura de célula procariótica, y esto no lo tiene las eucariotas. Bueno, parece un juego de palabras, era obvio, de hecho en el nombre se nota la diferencia. Tenemos el renglón 2, por ejemplo. El DNA genómico que contienen estos organismos, ¿de qué tipo es? Aquí menciona que sí es circular, ¿no? El renglón 2. Veamos si los tres grupos lo comparten. Bacteria y arquea, esos dos grupos sí tienen DNA circular, y en el caso de la célula eucariota, no. Esta no tiene DNA circular. Bueno, está esta otra característica, la 3, la presencia de histonas, por ejemplo. Vemos que bacterias no lo tienen, mientras que arqueas y eucariotas sí contienen histonas. Esto es importante porque puede ser un buen modelo de estudio, tal vez, y lo vamos a ver más adelante. Las células eucariotas son difíciles de crecer porque muchas veces requieren algunas condiciones, tal vez un cultivo más caro, más enriquecido, suero, para que se active su ciclo celular, lo cual es una constante y eso puede volver caro su mantenimiento. Entonces, a pesar de lo que les dije hace rato, que las arqueas son difíciles de crecer, probablemente podamos encontrar algún grupo que no sea tan difícil de mantener, pero que requiera un tipo de eh, medio de cultivo mucho más barato. Y si queremos ver, hacer un proyecto, por ejemplo, donde queramos estudiar la participación de histonas, podría ser un buen modelo de estudio el grupo Arquea, por ejemplo. Vamos a dar un salto en la característica número 11, en donde dice plásmidos. Vemos que de los tres grupos, dos contienen plásmidos, las bacterias y el grupo Arquea contienen plásmidos. En el caso de las células eucariotas no hay plásmidos. No quiere decir que no puedan internalizarse, pero esto ya se hace de forma artificial. De forma natural, las células eucariotas no contendrían ese tipo de sistemas, los plásmidos. Entonces, dependiendo el tipo de estudio que uno quiera hacer con base en estas características, pues podría encontrar el modelo más representativo, más adaptado a las condiciones que uno requiere, considerando, claro, la constante que implica medios de cultivo, condiciones básicas para mantener un cultivo. Es importante observar estas características que están en la columna número 1, porque eso va a definir si de fondo nuestro sistema contiene las condiciones para lo que queramos, ya sea para mantener como un tipo bioreactor y desarrollar una proteína recombinante, por ejemplo. Entonces, dependiendo para qué vamos a querer la célula, nos puede servir esta tabla. Bien, independientemente de la tabla anterior, donde pudimos notar diferencias entre los tres grupos, donde podemos encontrar a los microorganismos, en esta diapositiva vamos a comparar ahora las ventajas que tienen en general los microorganismos, independientemente del grupo del cual deriven, en comparación con las plantas, e incluso
en comparación con los animales. Una ventaja importante de los microorganismos sobre plantas y animales es que crecen rápidamente en comparación con estos dos grupos. Sí, pues es obvio, tienen ciclos de vida más cortos, entonces pueden crecer. Además de que se pueden escalar, se puede hacer en masivo, se pueden usar bioreactores, por ejemplo. En el renglón, en el párrafo 2, podemos ver otra propiedad ventajosa. Requieren poco espacio. ¿Sí? Los microorganismos tienen esa gran ventaja sobre animales o plantas. El tercer punto, no están sujetos los microorganismos, claro, a los problemas de los cambios climáticos que pueden afectar la producción agrícola, por ejemplo. Bueno, esto parece raro, pero sí tiene mucha relevancia el mencionarlo. Los microorganismos normalmente se crecen en condiciones controladas, ¿sí? Muchas veces se crecen en bioreactores y estos son sistemas artificiales donde uno puede controlar temperatura, pH, etcétera, condiciones abióticas que pueden afectar el desarrollo de los cultivos que queramos mantener. Y además podemos hacer lo siguiente, que las condiciones ideales para que crezcan dichos organismos de interés sean constantes. Esto no se puede atender bueno, aquí lo comparan con las plantas, cuando se hace a un nivel de producción industrial agrícola. Sería carísimo tener un super invernadero que pudiera contener las condiciones. Entonces esa ventaja también la tienen los microorganismos, como bien señala este párrafo. Otra ventaja parecerá absurdo, pero bueno, en el último párrafo dice que los microorganismos no se ven afectados por enfermedades de plantas y animales, aunque sí son susceptibles a fagos y contaminantes, pero existen procedimientos para contenerlos. Tal vez que parezca absurdo, pero bueno, sí hay que hacer notar que tienen sus propias enfermedades, pero destacan, bueno, a diferencia de plantas y animales, y destacan otra cosa, que no es que no tengan esa susceptibilidad, pero de las que tienen, como el caso de exponerse a fagos, que son bacterias que atacan a microorganismos, perdón, corrijo, son virus que atacan a microorganismos. De esos ya existe mucha información al respecto y se pueden controlar relativamente con cierta facilidad. Entonces nuevamente se cumple esa condición de que son relativamente fáciles de crecer y si tienen una susceptibilidad a algo, ese algo es también fácil de controlar. Pues esas ventajas tienen los microorganismos. Aquí vamos a ver características que deben de tener los microorganismos industriales. Entiéndase por microorganismo o microorganismos industriales a aquellos microorganismos en los cuales vamos a tener la capacidad de obtener el producto que queremos de estos, pero a un nivel masivo, ¿sí? Dentro de estas características están el que deben de poder crecer en un medio simple y preferiblemente no debe requerir factores de crecimiento. Esto es importante señalarlo porque muchas veces hay medios de cultivo donde si además tenemos que agregar esos factores de crecimiento, perdón, eso implica que le tenemos que agregar suero a dichos medios de cultivo y ese tipo de materiales sí es bastante caro. Entonces por eso el primer párrafo de esta diapositiva hace notar lo siguiente, justamente como lo explica, que de preferencia el microorganismo que queremos crecer no requiera factores de crecimiento, no requiera suero para su manutención. El segundo punto es que además estos microorganismos puedan crecer rápidamente en el medio que ya se eligió. Entonces ya llevamos 2 puntos. Que crezca en un medio simple y además lo haga rápido. El tercer punto es que deben de producir los materiales deseados. Estos microorganismos que ya elegimos deben de producir lo que queremos, ya sean ¿qué? Pues células o productos metabólicos, por ejemplo, en el menor tiempo posible. Y finalmente otra característica es que los productos finales de estos microorganismos no deben de incluir materiales tóxicos y otros materiales indeseables.
Vamos a verlo en la siguiente presentación, pero les comparto rápidamente que existen diferentes tipos de bioreactores y dependiendo del tipo de bioreactor podremos notar que hay veces que el medio de cultivo en el cual se están desarrollando nuestros microorganismos muchas veces no se puede sustituir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ese mismo medio de cultivo donde están creciendo los microorganismos, también se están acumulando los desechos de los mismos. Existen algunas optimizaciones para que se evite esto, pero sin embargo es un problema, porque en mayor o menor medida, si se liberan tóxicos en el mismo medio de cultivo, entonces sería como un arma de doble filo. El medio de cultivo que sirve para nutrir a nuestros microorganismos, al mismo tiempo se vuelve en un ambiente hostil para que crezcan los microorganismos. Esto puede afectar a muchos niveles, desde un nivel bajo de citotoxicidad, donde empiece a tener otro fenotipo el microorganismo, lo cual implicaría que no se obtenga el producto deseado e incluso que se pueda morir el microorganismo. Por eso es importante el punto número 4. ¿Sí? Continuando con las características de los microorganismos industriales, encontramos también que estos deben de tener una estabilidad genética y fisiológica razonable. Aquí cabe mencionar lo siguiente: al ser organismos con un periodo corto de vida, esto puede hacerlos, volverlos modelos, los cuales sean susceptibles de acumular mutaciones. Entonces a eso se refiere con la estabilidad, que sean sistemas los cuales no sean susceptibles de acumular mutaciones. Y estas pueden generarse a través de diferentes factores. Uno de ellos podría ser el hecho de que tengan enzimas de reparación del DNA poco eficientes, por ejemplo. Puede haber varios factores. Entonces hay que elegir el tipo de sistema de microorganismo que también tenga esta característica ventajosa. Y este último punto, el microorganismo, claro, debe de ser razonablemente resistente a depredadores como esta especie del Lovibrio especie. Este también es un tipo de bacteriófago. Yo les había mencionado que los virus principalmente, bueno, aquí en este caso es otro microorganismo que es capaz de atacar en este caso, una bacteria. Entonces, un enfoque importante en la búsqueda de organismos que tengan todas estas características que están sintetizadas entre esta diapositiva y la anterior es el de producir cepas de un organismo resistente a los fagos, pero de alto rendimiento. Bueno, en esta imagen podemos ver una microfotografía donde se nota el ataque que tiene un organismo de este tipo, del Lovibrio especie, como está atacando a una pseudomona. Y es un bacteriófago bastante bien caracterizado y relativamente es frecuente el tipo de ataque de este tipo de bacteriófago por bacterias. Entonces, ya una vez que ha sido identificado, puede ser un objeto de estudio el tratar de encontrar los mecanismos para evitar estos ataques por este bacteriófago. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre el uso de microorganismos dependiendo del área de aplicación. Vamos a comparar dos áreas, la microbiología industrial y la microbiología médica. Vamos a ver varias diferencias. En esta diapositiva expongo dos tipos de diferencias. La primera diferencia va a estar enfocada en determinar cuál es la prioridad del uso de microorganismos para el caso del área de la microbiología industrial respecto a la microbiología médica. La prioridad del uso de microorganismos en la microbiología industrial es tener una ganancia y la generación de riqueza, mientras que en el caso de la microbiología médica el objetivo será tener un resultado, un diagnóstico. Y un ejemplo lo encontramos en el estudio de la bacteria Helicobacter pylori, que es muy recurrente en México. Esta bacteria, la determinación de la presencia de esta bacteria es importante para poder darle un diagnóstico a un paciente y saber qué tratamiento darle
para quitarle la enfermedad que esté padeciendo, posiblemente gastritis. Entonces, para la microbiología médica, la prioridad no es obtener una ganancia, sino dar un diagnóstico. La segunda diferencia, la vemos en el segundo párrafo, está enfocada en determinar el valor del microorganismo, dependiendo del área de la cual estemos hablando. Los microorganismos per se, involucrados en la microbiología médica de rutina, tienen poco o nulo valor económico directo. Si esto se trascendiera y se mantuviera un estudio médico, podría llegarse incluso a un nivel de estudio farmacológico, ¿no? Volviendo al caso del Helicobacter pylori, que encontráramos un antibiótico para controlar de una manera más óptima esta bacteria, pues sería redituable a mediano o largo plazo. Pero en el momento, en el futuro inmediato, eso no es posible. Nos permite dar un diagnóstico, pero hasta ahí. Mientras que la microbiología industrial, para la microbiología industrial, los microorganismos involucrados o sus productos son muy valiosos y son la razón de ser de la existencia del establecimiento de la propia microbiología industrial. ¿Qué quiere decir esto último? Pues ya se eligió un microorganismo para escalarlo a un nivel industrial. Para llegar a ese nivel, obviamente hubo antes una caracterización y ya se hizo una inversión de este recurso. Por lo tanto, el valor que ya tiene, pues es lógico que lo tiene y per se en ese momento ya vale demasiado para la industria, ¿sí? Independientemente del producto final que se quiera obtener, per se el organismo ya tiene un valor importante para la microbiología industrial. Bien, aquí vamos a ver la última diferencia con la cual quiero contrastar estas dos áreas de la microbiología. Esta diferencia está basada en este enfoque, la escala de manutención de los propios microorganismos. En la microbiología industrial la escala es grande y los organismos se pueden cultivar en fermentadores de hasta 50.000 litros o más. Entonces son niveles muy grandes en los cuales se puede mantener un microorganismo. Un ejemplo es el de Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, ¿sí? Donde se puede llevar a niveles industriales esta levadura para producir cerveza. Y en el caso de la microbiología médica de rutina, la escala a la que se maneja el agente patógeno, por ejemplo, un microorganismo patógeno, se limita a un ciclo o unos pocos mililitros. Muchas veces en la investigación médica, donde se usan recursos caros y sobre todo, bueno, ya lo dije, en la investigación, sí se requiere tener la capacidad de hacer pequeñas reacciones. No vamos a usar un tubo de ensayo, por ejemplo. Si se pueden usar tubos pequeñitos donde pongamos reactivos, cantidades pequeñísimas de reactivos que de por sí son caros, pues aquí se responde, ¿no? Esta situación. Se tiene que hacer a un nivel muy pequeño, con lo cual, bueno, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que al ser pequeño no se requieren muchos recursos, muchos reactivos, pero no se puede hacer como en masivo una investigación. Se tiene que hacer pues a esta escala, que al final no es algo malo. Finalmente se tienen instrumentos que son capaces de determinar pequeñas cantidades de muestra para optimizar mientras sean pruebas susceptibles que puedan ser capaces de dar un diagnóstico. Por ejemplo, con eso será suficiente. Pero es una diferencia bastante interesante. Contrastan las escalas a las cuales se manejan los microorganismos, tasas industriales a un nivel macro y a un nivel de microbiología médica, un nivel micro. Con esto terminamos la primera parte. Recuerden que el tema de biotecnología de microorganismos está conformado por dos secciones. Hoy vimos la primera. Esta fue entonces una especie de introducción al tema. Seguiremos viendo lo referente a microorganismos en la siguiente presentación. Nos mantenemos en comunicación. Saludos y cuídense.